Bueno, buenos días. Sean bienvenidos los que ya están con nosotros. Vamos a iniciar este webinar y a medida que los demás vayan avanzando, pues les iremos dando el acceso, ¿verdad? Para poder avanzar en cuanto a nuestra ponencia. Bueno, vamos a iniciar con mi presentación. Mi nombre es Katia Beltrán. Voy a estar como anfitriona en este webinar. Es un gusto tenerlos con nosotros el día de hoy. Antes de comenzar, queremos agradecer su asistencia porque sabemos que tenemos agendas ocupadas y por lo tanto valoramos el tiempo, ¿verdad? Que se han tomado para conectarse. Voy a dar algunas indicaciones para iniciar. La primera sería que valoramos mucho que ustedes se preocupen por saber más acerca de los tubos de calor. Por lo tanto, hemos habilitado acá en el chat un espacio de preguntas y respuestas donde ustedes pueden estar dejándonoslas, ¿verdad? O en el chat principal. Esa es la primera. La segunda sería, ¿verdad? Si ustedes quieren compartir con nosotros su nombre, el nombre de la empresa a la que pertenecen, les agradecería mucho en caso que quieran una asesoría, ¿verdad? La asesoría gratuita, pues esta información es de mucha importancia para nosotros. Em, bueno, por último, quizás decirles que si no alcanzamos a contestar todas las preguntas, pues las estaremos contestando vía email, ¿verdad? Solo me dejan acá su correo y yo los estaré contactando para poder eh, dejar todo claro, ¿verdad? Toda información o toda solicitud que ustedes requieran, vamos a estar atendiéndolas. Este webinar está siendo grabado, por lo tanto ustedes van a tener esta información y al final pues se les estará entregando también lo que es un certificado de participación. Así que muy bien. En nuestro webinar, ¿verdad? El tema que vamos a abordar el día de hoy es análisis profundo sobre el funcionamiento de los tubos de calor, un tema muy importante para las industrias que batallan día con día sobre este problema, ¿verdad? Que se les da del calor. Bueno, para abordar este tema, ¿verdad? Tenemos a un experto con nosotros que ya tiene años trabajando con Noren. Le damos la bienvenida a nuestro ingeniero experto Héctor Hernández, quien estará dándonos más detalles, ¿verdad? Más información acerca de este importante tema. Adelante, ingeniero. Muchas gracias por la presentación, Katia. Para mí es un placer estar acá con ustedes y compartir esta valiosa información que espero sea muy útil para todos y que es aplicable en cualquier industria. Me presento, mi nombre es Héctor Hernández, soy ingeniero de aplicaciones en Northern Thermal Solutions. Tengo más de 5 años de experiencia en aplicaciones de transferencia de calor, disipación de calor. Bien, en el webinar de ahora vamos a hablar sobre los tubos de calor eh, en cuanto un poco a su historia, su funcionamiento, industrias en las que se utilizan y algunas aplicaciones. Para comenzar, vamos a conocer un poco acerca de Noren. En Noren tenemos más de 50 años de experiencia brindando soluciones especializadas en el enfriamiento de gabinetes eléctricos, componentes eléctricos. En el día de ahora vamos a hablar sobre una tecnología que básicamente es el corazón de nuestra tecnología, que son los tubos de calor. Bien, los tubos de calor son dispositivos superconductores de calor de forma pasiva. ¿Qué quiere decir que sean de forma pasiva? Es que no requieren una fuente de energía externa para su funcionamiento. Ellos trabajan en base al calor latente de vaporización de un fluido de trabajo que contienen en su interior. Son superconductores de calor porque el rango de transferencia de calor de ellos anda desde 5000 hasta 200.000 watts metro Kelvin. Para hacernos una idea de qué tan grande es este valor, podemos compararlo con uno de los mejores conductores de calor que hay en la naturaleza, que es el cobre. El cobre tiene una conductividad térmica aproximadamente de 360 watts metro Kelvin. Eso significa
que un tubo de calor es cientos de veces más conductor de calor que el cobre. Vamos a ver un poco de su historia. Los tubos de calor nacieron aproximadamente en 1942, cuando se presentó la primera patente. En esta época pasaron una fase experimental. Su primer gran hito lo tuvieron alrededor de 1962. Y si recordamos, en esta época estaba en auge la tecnología aeroespacial. Esta industria estaba muy adelantada para su época. Entonces, las computadoras que utilizaba esta industria eran muy potentes y requerían un enfriamiento constante. Entonces, los tubos de calor proporcionaron eh, las características necesarias. Uno era la conducción de calor. Tienen una excelente conducción de calor. Segundo es el bajo peso y tercero es la confiabilidad. Los tubos de calor son muy confiables, ya que su vida útil es muy grande y tampoco requieren mantenimiento. En 1980, Noren lanza su división térmica, que está enfocada en estos tubos de calor. Esto se, esto se hizo necesario ya que las computadoras dieron pasos avanzados, donde ahora básicamente todas requieren un enfriamiento constante. Básicamente ahora en día para todas las industrias, ya que utilizan procesos que son computarizados, que requieren de computadoras muy potentes que realizan varias funciones y que tienden a calentar en caso de no gestionar el calor. En esta época ya se volvió, gracias a Noren, la tecnología de tubos de calor más comercial. Ahora está al alcance de cualquier industria. Para 2025, la tecnología de tubos de calor se mantiene. En cuanto a los componentes eléctricos o electrónicos, han avanzado mucho. Y es que cada vez son más pequeños, cada vez son más potentes y generan mucho más calor. Vienen en espacios más reducidos, donde el calor se concentra muy rápidamente y alcanzar temperaturas de sobrecalentamiento se hace mucho más fácil. Es por ello que ahora en día todos los dispositivos cuentan con un sistema para disipar el calor o para enfriamiento. Vamos a ver los tubos de calor en diferentes industrias. Por ejemplo, en la industria del plástico. La industria del plástico utiliza ahora en día tubos de calor. Y es que las empresas, para ser rentables, por ejemplo, en la industria del plástico por inyección, necesitan enfriar las piezas en los moldes demasiado rápido para poder agilizar la producción. Aparte de esto, el enfriamiento debe de ser en equilibrio térmico, ya que esto garantiza la calidad de las piezas terminadas. Esta tecnología sustituye otras como pueden ser los canales de agua que presentan problemas como por ejemplo la cavitación, que desgasta los moldes con el tiempo. Otro problema también es que estos canales de agua no enfrían la pieza en equilibrio térmico. Estos tubos de calor brindan soluciones a la industria del plástico. En la electrónica, los electrónicos de ahora en día son muy pequeños, vienen en espacios confinados muy reducidos. Un ejemplo de ello podría ser las computadoras. Las computadoras con el tiempo se han vuelto más delgadas y generan mucho más calor. Por ejemplo, en todas las computadoras de ahora en día cuentan con tubos de calor. Cuentan con un espacio con un ventilador. En este espacio tienen ellos disipadores de calor, que gracias a un tubo de calor colectan el calor de cada dispositivo y lo llevan a este punto. En este punto se disipa el calor al ambiente. En la industria energética, aquí se utilizan equipos que son muy potentes y enfriarlos se vuelve una obligación. Al no enfriarlos, estos alcanzan temperaturas de sobrecalentamiento y se dañan muy rápidamente. Vamos a conocer un poco de la tecnología y cómo funcionan los tubos de calor. Un tubo de calor básicamente está compuesto de tres elementos. Un tubo de cobre que está completamente sellado, una malla y un fluido de trabajo.
Originalmente el fluido de trabajo está en su fase líquida. Por ejemplo, en este caso, en la imagen que se presenta en la pantalla, tenemos la entrada de calor en la parte inferior. En esta entrada de calor puede significar, por ejemplo, un chip, una placa eléctrica que está generando calor. El tubo de calor se pone en contacto con esta. El calor es absorbido por el fluido de trabajo. Este fluido de trabajo utiliza ese calor para cambiar de fase, que se llama el calor latente de vaporización. Al cambiar de fase de líquida a gaseosa, él viaja hacia el otro extremo del tubo, gracias a una diferencia de presiones que se da adentro. En el otro extremo podemos tener un medio de enfriamiento, como puede ser una placa de enfriamiento o lo más común, un disipador de calor, en donde se maximiza el área y este calor se disipa al ambiente. El fluido de trabajo pierde este calor, entonces vuelve a su fase líquida y puede retornar hacia el otro extremo. En este caso sería por fuerzas de capilaridad y gravedad. De la explicación anterior podemos ver ciertas características. Uno es que los tubos de calor no requieren una fuente de energía externa para su funcionamiento. Únicamente trabajan con el calor latente de vaporización de un fluido de trabajo. Segundo, no tienen partes móviles, por lo tanto no se desgastan en el tiempo. Y tampoco requieren un mantenimiento constante porque no tiene partes que se desgasten. Esto es muy útil en ciertas aplicaciones. Algunas ventajas de implementar los tubos de calor son la alta eficiencia térmica, con capacidades de transferir calor de 5000 a 200.000 watts metro Kelvin, son los mejores conductores que pueden ser encontrados. Flexibilidad en el diseño, como se muestra en la imagen, los tubos de calor pueden tener diferentes dimensiones, formas, pueden tener dobleces, curvas. Esto lo hace adaptable para cualquier industria, que por muy reducido que sea el espacio, siempre se puede buscar o diseñar un tubo de calor que se adapte. Operación isotérmica. Como lo hablamos en el ejemplo de la industria de fabricación de plástico por inyección, los moldes, los moldes necesitan enfriarse en un equilibrio térmico. Básicamente, la longitud, a lo largo de toda la longitud de los tubos de calor, la temperatura es constante. Entonces tenemos un equilibrio térmico. La temperatura es homogénea alrededor de toda el área. Fiabilidad y durabilidad. La vida útil de los tubos de calor va en el orden de las décadas, gracias a su característica de que no tienen partes móviles. El mantenimiento es nulo o a veces se requiere una limpieza, por ejemplo, si estamos en un ambiente con polvo. Aplicaciones versátiles para todas las industrias. Es que son adaptables a todas las industrias porque se diseñan específicamente para cada aplicación, con capacidades térmicas hechas específicamente para la aplicación que se requieren. Reducción de costos operativos. Los tubos de calor, al evitar el sobrecalentamiento, mantienen la vida útil de los componentes eléctricos. Y es que el sobrecalentamiento daña la vida útil de los equipos. Por norma general, se sabe que por cada 10 grados Celsius de sobrecalentamiento que tiene nuestro equipo, su vida útil se reduce a la mitad. Por ejemplo, tenemos un dispositivo que fue diseñado por el fabricante para operar en un rango de 10 a 40 grados Celsius. Si ese dispositivo está operando a 50 grados Celsius, su vida útil, por ejemplo, si era de 10 años, ya no será de 10 años, sino que de 5 años. Otras consecuencias del sobrecalentamiento son fallas en el equipo. Los equipos que están en sobrecalentamiento tienden a fallar o a veces se apagan por protección, ya que los equipos tienen sensores de temperatura. Cuando estos alcanzan cierta temperatura, el equipo se apaga automáticamente para protegerse y evitar más daños en el equipo interno. Reducción de la productividad. Al tener estos apagones repentinos, nuestra productividad disminuye. Eso genera atrasos y gastos en cualquier empresa. Aumento de los costos operativos.
Al tener sobrecalentamiento en nuestros gabinetes eléctricos, los costos operativos aumentan, ya sea por el reemplazo no programado de componentes, porque necesitamos personal extra para hacer estas tareas de mantenimiento, riesgos de seguridad. Entre las consecuencias del sobrecalentamiento tenemos cortocircuitos o incluso puede llegar a haber algún incendio por las altas temperaturas, especialmente en atmósferas explosivas. Esto pone en peligro tus operarios, tus operaciones y tu equipo. Carga extra para el personal de mantenimiento. Al estar teniendo estas fallas y requerir el reemplazo de componentes, nosotros tenemos que tener personas a cargo que realicen esta tarea. Estos son costos que disminuyen la productividad y aumentan los costos de producción, disminuyendo la rentabilidad de las empresas. ¿Cómo identificar si tus equipos presentan sobrecalentamiento? Algunos pasos que podemos seguir son verificar temperaturas excesivas. Por ejemplo, al acercarnos a un gabinete eléctrico, podemos sentir la alta temperatura que éste tiene internamente o al tocar las paredes de este. También existen equipos para medir la temperatura de los gabinetes eléctricos. Si las máquinas se apagan o se detienen repentinamente, especialmente en países tropicales, donde en las horas donde es más alta la temperatura, las máquinas tienden a apagarse. Esto es porque ellos alcanzan esa temperatura donde ellos deben de protegerse para evitar daños en el equipo. Uniones de soldadura defectuosa. La soldadura blanda tiene temperaturas de fusión muy bajas. Al tener sobrecalentamiento podemos provocar daños a estas soldaduras y ya no van a realizar la función esperada. Reemplazo no programado de componentes. La vida útil de los componentes disminuye al tener sobrecalentamiento. Como hablaba al inicio, por cada 10 grados Celsius de temperatura nosotros acortamos la vida útil a la mitad. ¿Cómo saber si necesitas un intercambiador de calor o una solución térmica personalizada? Noren ofrece soluciones personalizadas y soluciones estándares para gabinetes de calor, para gabinetes eléctricos. Las soluciones personalizadas son adaptadas para cualquier espacio, componente o equipo que requiera eh, un enfriamiento. Por ejemplo, puede ser un chip, una placa eléctrica, algún componente en específico. Generalmente, los tubos de calor se utilizan en un ensamble con disipadores de calor o placas de enfriamiento. Los tubos de calor colectan el calor del componente. Estos lo conducen a un espacio donde se puede utilizar un disipador de calor. Con el disipador de calor se maximiza el aire que es el área que está en contacto con el aire del ambiente para poder disipar el calor en el aire ambiente. También se suele utilizar ventiladores cuando la carga de calor es muy grande. Los intercambiadores de calor aire-aire de Noren están hechos a base de la tecnología de tubos de calor. Estos están diseñados específicamente para el enfriamiento de gabinetes eléctricos. Noren también cuenta con intercambiadores de calor aire-agua. Estos utilizan una fuente de agua que generalmente es de 1 galón por minuto para gabinetes eléctricos que contienen una alta cantidad de calor, o para ciertas industrias que por la naturaleza de sus procesos tienen fuentes de agua, como puede ser la industria de alimentos y bebidas, la industria de fabricación de plástico, la industria de tratamiento de aguas y otras industrias. Ahora, ¿por qué escoger una solución de Nore? Y es que contamos con tecnologías que son ecoamigables, que son seguras para tu industria y para tus operarios. Por ejemplo, contamos con certificaciones CE y UL, que básicamente garantizan que los operarios que están cercanos al equipo están seguros.
También contamos con intercambiadores de calor certificados para atmósferas explosivas, como son bajo la certificación IECEX y ATEX. Además, nuestras unidades aire-agua cuentan con una certificación especial, que es la NSF 61 y 372. Esta garantiza que las unidades aire-agua que están en contacto con el agua de tus procesos no añaden contaminantes a ella. Esto es esencial cuando tienen un sistema cerrado de agua. Aparte de esto, fabricamos intercambiadores de calor para interiores y exteriores, resistentes al polvo, a la lluvia, a la nieve y aguanieve. También para atmósferas corrosivas, como pueden ser en ambientes salinos, para la industria minera o para ciertas industrias que utilizan estas aplicaciones, como son la industria de alimentos y bebidas, la industria médica y militar. Todas nuestras unidades están diseñadas y fabricadas en Estados Unidos. Como empresa contamos con la certificación ISO 9001-2015. Bien, eh, para mostrar la eficacia de los tubos de calor y cómo son de rápidos para transferir el calor, se suele hacer generalmente un experimento. Acá tengo dos tubos de calor. Estos son de diferentes dimensiones. Actualmente están a la temperatura ambiente a la que me encuentro. Los tubos de calor pueden tener, como hablábamos, diferentes dimensiones y formas. Esto de acuerdo al espacio donde van a ser utilizados y la carga de calor que necesitan remover. Acá cuento con un recipiente que contiene agua fría y agua caliente. Si sumerjo un tubo de calor en el recipiente con agua fría, instantáneamente toma el calor del fluido en el que lo sumergí y lo lleva hacia el otro extremo. Lo mismo sucederá si tomo el otro tubo de calor y lo sumerjo en el contenedor con agua caliente. Se puede percibir la temperatura instantáneamente. Esto no sucedería, por ejemplo, si utilizaría en vez de un tubo de calor, una barra de cobre o hierro. Para esperar sentir el cambio de temperatura tendrían que pasar minutos o incluso horas. En cambio, los tubos de calor conducen el calor muy rápidamente. Es por eso que son superconductores de calor. Ah, mi intervención ha llegado hasta acá. Espero que esta información sea muy útil. Si tienen preguntas, en la siguiente sección nos estará ayudando Katia. Adelante, Katia. Bueno, le damos las gracias a Héctor por esta valiosa información compartida. Vamos a pasar a esta etapa muy bonita que es preguntas y respuestas. Les invito a cada uno de ustedes a que puedan dejarnos sus preguntas en el chat principal o en el de preguntas y respuestas, ¿verdad? Para poder comenzar a contestarlas. Vamos a hacer una espera mientras eh, nuestros participantes comienzan a realizar sus preguntas. Bueno, tenemos una pregunta hecha por la participante Estela Reyes. Dice, ¿qué problemas pueden surgir con los tubos de calor y cómo se pueden prevenir? Vamos a pedirle a nuestro ingeniero que nos ayude a contestar esa pregunta. En cuanto a los tubos de calor, estos no requieren de ningún mantenimiento. Si en dado caso ellos están operando en un ambiente que tiene, por ejemplo, mucho polvo, se requeriría la limpieza porque el calor a veces se disipa al ambiente, depende de la aplicación. Entonces, básicamente eso. En cuanto a los tubos de calor, son libres de mantenimiento. Ok, muy bien. Eh,
Tenemos otra pregunta que nos hace la participante Nancy Sánchez. Dice, ¿cuál es la vida útil promedio de un tubo de calor y cómo se puede maximizar su rendimiento? La vida útil de los tubos de calor va en el orden de las décadas. Incluso los equipos que tienden a tener menor vida útil que los tubos de calor. Por la vida útil de los tubos de calor no existe ninguna complicación. Eh, Estos son equipos duraderos que no requieren una fuente de energía externa para operar, que no requieren mantenimiento. Entonces presentan muchas ventajas para las empresas y por eso ahora en día son utilizadas en básicamente cualquier industria, industria de comunicaciones, industria médica, industria de transporte, industria militar y siguen siendo usadas en la industria aeroespacial por su confiabilidad. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, ingeniero, por esta información. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Recuerden que pueden dejarla acá en los comentarios, en el chat principal o en preguntas y respuestas. Si ya no tenemos preguntas, entonces vamos a dar por finalizado este webinar, no sin antes pedirles, ¿verdad?, a cada uno de ustedes que nos ayuden contestando esta encuesta de satisfacción. Acá se las hemos dejado en el chat, ¿verdad? Nos ayudará a nosotros a seguir mejorando. Agradezco a cada uno de ustedes por su tiempo, ¿verdad? Es muy valioso que se tomen el tiempo de poder participar en un webinar. Recuerden que pueden contactarme, mi contacto está apareciendo en pantalla. Pueden escribirme a mi correo, ¿verdad? katiab@northernformal.com. También pueden llamarme, ¿verdad? Al 512-595-5700 y la extensión es 213. Los invito también a visitar nuestro sitio web que es www.northernformallatam.com. También agradezco a nuestro ingeniero experto, Héctor. Muchísimas gracias por el tiempo y por toda la información brindada. Este ha sido nuestro webinar y espero pues que les haya gustado. Em, Tengan feliz día y muchísimas gracias por haber asistido a este webinar. Hasta pronto.